La diabetes de tipo 2 es una pandemia a nivel del primer mundo, de los países desarrollados. Es decir, casi todos podemos llegar a padecer la diabetes de tipo 2 porque estamos bien nutridos y porque tenemos una vida muy sedentaria. La diabetes es una enfermedad en la que se da unos altos niveles de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, que puede dañar la funcionalidad de ciertos órganos y tejidos. La diabetes es una enfermedad o un grupo de enfermedades que derivan de la falta total o parcial de la producción de insulina. Esto tiene como consecuencia un aumento crónico y de por vida de la glucemia en sangre, y esto asocia a una serie de morbilidades vasculares, neuropáticas, etcétera, que digamos pueden complicar la evolución de la persona con diabetes. La insulina es una hormona muy importante, se produce en el páncreas y a partir de ahí pues sale al torrente sanguíneo. La función principal de la insulina es hacer que esa glucosa entre en el interior de las células de los tejidos y allí es como actúa como fuente de energía. Cuando no tenemos suficiente insulina, lo que ocurre es que esa glucosa queda en lo que es en el torrente sanguíneo sin poder ser utilizada por las células. Y esa glucosa en ese torrente sanguíneo produce pues, numerosos daños. Porque son esos niveles de glucosa altos los que a largo plazo, a medio y largo plazo, pueden crear complicaciones. Las complicaciones pueden ir desde problemas de ceguera, amputaciones, problemas en el sistema renal. El término diabetes abarca un conjunto de enfermedades caracterizadas por altos niveles de glucosa en sangre, pero con orígenes y causas diferentes. Los tipos más habituales son la diabetes tipo 1 o autoinmune, la tipo 2 y la diabetes gestacional. La enfermedad autoinmune que conduce a la diabetes de tipo 1, que supone la diabetes de tipo 1, básicamente es un ataque del propio sistema inmunitario al cuerpo, concretamente a las células beta pancreáticas que están en los islotes de Langerhans, en el páncreas. Se producen sobre todo anticuerpos contra esas células y también la activación de una serie de células del sistema inmunitario que favorecen una inflamación en la zona. Nuestro sistema de defensa, de forma errónea, ataca a las células o destruye las células que producen insulina, condicionando una falta total de la misma en el corto plazo, y eso tiene como consecuencia la aparición de hiperglucemia, es decir, la falta total de insulina. Por el contrario, la diabetes tipo 2, que es con mucho la más frecuente, es un proceso mixto. Por una parte, hay una resistencia de los tejidos a la acción de la insulina, fundamentalmente el músculo, el tejido graso, el hígado, pero también otros tejidos. Y para que desarrolle la diabetes tiene que haber además un déficit parcial de la producción de insulina. La combinación de esos factores van a condicionar la aparición de hiperglucemia. La diabetes tipo 2 es una enfermedad endémica en el siglo XXI. Empezó a aumentar mucho su prevalencia en nuestra sociedad a partir sobre todo de la década de los 90. Actualmente entre la población adulta se estima que alrededor de un 13-14% de las personas en nuestro país tienen una diabetes tipo 2 y es una enfermedad que se asocia al estilo de vida occidental. Para que nos entendamos, obesidad, falta de ejercicio físico, sedentarismo. Y luego hay otro tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que suele aparecer en mujeres que no han tenido diabetes nunca y están embarazadas. Este tipo de diabetes, cuando nace el niño, suele desaparecer. Actualmente existen muchos interrogantes por resolver en el estudio de los diferentes tipos de diabetes. Se busca responder a varias preguntas, como qué provoca la diabetes o cómo se desencadena. Pero el gran reto dentro de la investigación científica sigue siendo encontrar la forma de curarla. Mi grupo de investigación tiene dos líneas de trabajo bien diferenciadas. El trabajo de la diabetes tipo 1 se centra sobre todo en lo que es la validación en modelos preclínicos de insulinas modificadas. Se intenta estudiar las vías de administración de las insulinas y una de ellas sería la vía oral, que hasta ahora pues, no ha sido posible.
En cuanto a la segunda línea de investigación que sigue mi grupo, es en relación a la diabetes tipo 2 y nos centramos en la búsqueda de biomarcadores que puedan ser detectados en el torrente sanguíneo y que tengan un potencial terapéutico. Actualmente estoy colaborando con varios compañeros en la búsqueda de compuestos de origen natural y de origen sintético que pudieran actuar como potenciales fármacos antiinflamatorios, ya que la inflamación es una de las bases de la aparición de la diabetes, sobre todo de la diabetes de tipo 2. En cuanto a los próximos retos, actualmente estamos analizando el potencial de compuestos de origen vegetal, compuestos procedentes sobre todo de la familia de las brásicas, entre las que se encuentra el brócoli, que tiene un alto potencial como antiinflamatorio. Y la inflamación es muy importante en el establecimiento de la resistencia a la insulina, que es previa a la aparición de la diabetes. Nuestro grupo de investigación en endocrinología, diabetes y nutrición en el Hospital de Sant Pau tiene varias líneas de investigación. Mi trabajo está centrado sobre todo en trabajar en el conocimiento de cuáles son los mecanismos que aceleran este riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes. La aterosclerosis de la diabetes está muy acelerada y por tanto tenemos que conocer mucho mejor dónde y cuándo tenemos que intervenir para prevenir los eventos cardiovasculares en estos pacientes. Nuestro trabajo de investigación tiene 3 abordajes principales. En el primero, y en el que estamos más avanzados, es la creación de células beta en el laboratorio para ser trasplantadas. El segundo abordaje es la creación de células beta, pero dentro de un animal que se asemeje mucho mejor al ser humano. Y en tercer lugar, inducir la regeneración de células beta endógenamente desde la propia persona. Los proyectos de investigación están en distintas fases. En el que estamos más avanzados es en la generación de células en el laboratorio para su trasplante. El proyecto Prophecy es un proyecto que estamos desarrollando con el Servicio de Endocrinología del Hospital de Sabadell y tiene por objetivo utilizar inteligencia artificial para personalizar y predecir los niveles de glucosa en los pacientes que están utilizando sensor continuo de glucosa y bomba de insulina en un escenario de páncreas artificial y conseguir ayudarles a que el control de la glucosa en los alrededores de las comidas sea más ajustado y evitar hiperglucemias después de las comidas. Para ello vamos a utilizar tecnologías de amplia utilización hoy en día, como son los móviles y el desarrollo de algoritmos que conectan los sensores de medida continua de glucosa con las bombas de infusión continua de insulina. En el abordaje de la diabetes, además de la administración de insulina y el tratamiento con fármacos, en algunos casos, también es necesario llevar buenos hábitos cotidianos, como una alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio físico. La prevención es fundamental, especialmente para la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y afecta a un 14% de la población española adulta. En los últimos 10, 12, 15 años ha habido una revolución en el tratamiento de la diabetes con la aparición de nuevos fármacos que además muchos de ellos tienen la ventaja de cambiar el pronóstico de la enfermedad. ¿Cómo podemos ayudar a tratar la diabetes? Pues hay que irse a los pilares básicos que se vienen utilizando desde siempre. Una buena nutrición, actividad física y un buen control médico. En el caso de la diabetes de tipo 1, conocerse a uno mismo, saber qué es lo que está comiendo y adaptar las inyecciones o la administración de insulina, un buen control, ya sea con el uso de la bomba o con las nuevas aplicaciones que hay para detectar los niveles en sangre, que ya utilizan muchos pacientes. En el caso de la diabetes de tipo 2, ser muy riguroso con el aumento de ejercicio, aunque sea en una edad avanzada, una buena nutrición y sobre todo ir respetando la medicación en cada momento. Yo creo que lo importante ahora mismo sería intentar dar ese tratamiento personalizado, es decir, realmente saber lo que es la causa principal de esa diabetes en el paciente e intentar darle ese tratamiento que puede funcionar para él, pero no para otra persona. Eso es una de las principales, creo que, retos del futuro para poder tratar lo que es la diabetes, sobre todo la tipo 2.